Entiendo, bueno, por lo que dice Williams, el gobierno de Luis Arce Catacora en este momento no tiene la musculatura suficiente como para actuar en el marco de lo que establece la Constitución en una coyuntura de esta naturaleza. ¿Por qué? Bueno, primero porque para hacer esta circunstancia, estimado Víctor Hugo, para dictar el Estado, obviamente el consenso en el Parlamento para que una mayoría te apruebe tu decreto supremo. Además que el decreto supremo te lo van a aprobar en 72 horas de dictado tu estado de excepción, ¿sí? El primer elemento. ¿Tienes realmente esa musculatura política de negociación que te aprueben esa situación, esa extrema medida del estado de excepción en el Parlamento? Ese es un interrogante. Ese es un interrogante porque el levismo va a dar dura batalla. ¿Sí? Dura batalla. Segundo punto, ¿tienes el presupuesto para sostener esta medida? El presupuesto logístico, táctico, militar, de movilización de tropa y todo lo que conlleva aquello, ¿es cierto? Y además si vas a poder en el tiempo sostener aquello, porque imagina, Víctor Hugo, imaginas que sea un estado de excepción fallido, primero que no te aprueben el primer escollo, tu estado de sitio, tu decreto supremo. Eso ya sería una derrota política. Segundo, ya, si te aprueban, vas y ocurre que no tiene éxito el estado de excepción. No logras restablecer el imperio de la ley ni de la Constitución en esos territorios que se han declarado casi independientes. Eso sería otra derrota al Estado y eso es como para quedarse Catacora y ya se vaya del país, ¿no es cierto? Entonces, acá yo creo que el presidente ha de ver esos puntos que son frágiles y además hay una cuestión, Víctor Hugo, me estaba olvidando. La ley 1341, que es la ley de excepción, que la han realizado el 2020, el año que estaba Yanine Áñez y cuando Eva Copa era presidenta del Parlamento. Esa ley se han hecho a medida de los bloqueadores, Víctor Hugo, a medida de los bloqueadores, porque el estado de excepción, si bien dice se va a regular por ley, y obviamente el estado de excepción, ¿qué significa? Que acortas y restringes ciertos derechos en un territorio. La medida, el estado de sitio. Por ejemplo, una medida, toque de queda. Nadie sale desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. O nadie se reúne más de 3 personas. O nadie emite un criterio. Se restringen ciertos derechos y entra la fuerza pública. ¿Sí? Pero esta ley 1341 lo que hace es dar responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la policía. El Código Penal, en su artículo 11, si mal no recuerdo, exime de responsabilidad a quienes ejercen su oficio, como son policías y militares, en estas circunstancias, el Código Penal. ¿Ya? Pero esta ley lo que hace es más bien dejar de lado esa situación y aquel ciudadano, oficial de la policía o de los militares, si dispara, igual va a ser imputado, responsabilizado. Entonces, ¿cómo el Estado como tal, va a devolver el imperio de la ley y de la Constitución en ese lugar? Correcto. Cuando los movilizados insurrectos lanzan dinamita, disparan y atentan contra la vida? ¿Cómo se defiende un oficial? Bueno. Y para el colmo, los políticos ponen esta ley que es pro bloqueo. Ese es complicado, Qué complicado este panorama, porque de verdad que nos encontramos entrampados por lo que se ha visto, por lo que está ocurriendo, la toma de cuarteles, alzamiento de armas, etcétera. No, la Constitución señala el camino, pero es un camino en este momento bastante pedregoso para el gobierno, que no tiene la suficiente mayoría en la Asamblea Legislativa, donde finalmente va a tener que llegar cualquier disposición sobre un estado de excepción. Bueno, es complicado, estamos entrampados. En esta situación, si el gobierno no se anima a decretar un estado de excepción en esa región, y los mismos militares y policías, que seguramente por lo que nos manifiesta William, no se sentirían lo suficientemente protegidos o respaldados, ¿qué quedaría? ¿Quizá recurrir a la comunidad internacional? ¿Cómo salimos de esto? Si no se decreta un estado de excepción, ¿cuál es el camino? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, Víctor Hugo, el estado de excepción, los requisitos para que se dé están dados, los elementos están dados, hay una suerte de una republiqueta insurrecta ahí. Eso es indudable, se han levantado en armas, han tomado cuarteles y eso no hay vuelta atrás, eso es traición a la patria. Pero las condiciones políticas y las condiciones logísticas
inclusive hasta las condiciones jurídicas no están dadas a favor de lo que sería el Estado, el gobierno de Arce Catacora. Entonces, ¿qué camino nos queda, William? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el gobierno o qué puede esperar el ciudadano para que se levanten estos bloqueos? ¿Qué puede hacer posible que levanten estos bloqueos? Yo creo que acá entra un análisis ya más político, estimado Víctor Hugo, con tu permiso. Ya hemos visto el punto de vista más jurídico que está muy complicado. En este tema yo creo que el presidente, bueno, lamentablemente su debilidad del presidente, aparte de esto de la ley, es que es un gobierno frágil, no está decidiendo de manera inmediata. Mire, ya son 22 días de bloqueo y recién han empezado a intervenir en algunos puntos tarde. Bajo ese, y además es un gobierno que tiene muchas acusaciones de corrupción, que eso nadie lo va a quitar, es un gobierno ineficiente. Pero bueno, en este contexto, en este escenario, creo que el gobierno está apostando a la pulseta de cansar, a los días que pasen. Cuando Evo Morales sale el viernes, viernes, cuando lo escuchamos el viernes de pedir un cuarto intermedio, yo hilaba la hipótesis de que hay dos circunstancias para que haya hecho eso. Hay un descontento interno dentro del Chapare, que no necesariamente son los productores de coca, sino son productores de otras cosas, de otros productos, y que han ido levantando su voz y denunciando que les están obligando inclusive a ellos a salir al bloqueo, o que les iban a multar inclusive a los que estaban sindicalizados con los cocaleros. Había un descontento interno, ¿sí? Segundo, me parece que el financiamiento que está sosteniendo de manera oscura estos bloqueos ha empezado a escasear, por lo cual tú ves que los bloqueos, por ejemplo esta mañana el de Mairana, sin mucha resistencia, escaparon los bloqueadores y se desbloqueó, lo que no pasó en Parotal. Hubo una férrea resistencia y una heroica intervención de la policía. Más bien no llegamos a más. Yo creo que el financiamiento le empezó a fallar a Evo Morales y tomó un poco de oxígeno para respirar y decir: quiero un cuarto intermedio, voy a pedir a los movimientos sociales que ya no bloqueen. Y les salen indicando no, que ellos van a proseguir. Era un respiro. Pero creo que se están articulando porque están queriendo ir a una mesa de diálogo. Pero Víctor Hugo, tú y yo y todos sabemos que un Estado de Derecho, por principio constitucional, no negocia con gente ya terrorista. Y ellos ya se han puesto ese letrero de terrorismo al tomar cuarteles, lanzar dinamitas, tomar rehenes. Eso hace un grupo irregular criminal de terrorismo, parecido a lo que pasó en los 80 en el Perú con Sendero Luminoso, o lo que pasó hace años con las ELN o las FARC en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino? Me parece que están tomando. Deben estar negociando algunas cosas por debajo, posiblemente, pero no creo y no habría que permitir que entren dos cosas al tapete del diálogo. El tema del estupro, que ese es un tema innegociable por cualquier Estado de Derecho y además por tratado internacional. El tema de trata y tráfico de personas no podemos tratarlo en una mesa de diálogo, y menos el estupro, que es el tema de agresión. William, me quedan 30 segundos. Y lo otro, Víctor Hugo, no es admisible que Evo Morales ponga en tapete su continuidad como candidato cuando está inhabilitado. Esas cosas son innegociables. De que quieran tratar el tema de que faltan dólares, falta la gasolina, obviamente eso podría ser algún punto de partida de la negociación. Pero la impunidad de Evo Morales, Víctor Hugo, eso es innegociable porque se presume, o por lo menos decimos, que somos un Estado de Derecho que respeta la Constitución, y por lo menos tenemos que dar esa apariencia a la comunidad internacional, que por cierto la CIDH ya ha manifestado su preocupación con el tema de cuarteles, Víctor Hugo. William.